Te cuento historias acompañada por sus protagonistas. Vamos a inspirarnos juntos conociendo el caminar de quienes se atrevieron a luchar por sus sueños. Obstáculos, emociones, esfuerzos, triunfos o fracasos. ¿Parecía fácil? No fue así. Hola, bienvenidos a otro lunes de No Fue Así. Soy Laura de Hoyos y como siempre es un gusto tenerte aquí acompañándome, dispuesto a escuchar una nueva historia. El día de hoy está con nosotros alguien increíble. Él es actor de doblaje. Lo podemos ver en cine, teatro, televisión, siempre en un proyecto y otro, compartiendo su talento en cada uno de ellos, pero también compartiendo esa personalidad y esa vibra tan linda. Podría pasar un largo rato hablando de él, pero mejor le doy la bienvenida y que él mismo nos cuente quién es Brandon Santini. Hola Brandon, bienvenido, gracias por estar aquí en No Fue Así. Por favor, cuéntanos quién eres. Ok, bueno, antes que nada, gracias a ti, Lau. Muchas gracias. Eh, pues mira, yo soy actor, me gusta definirme como eso, como un actor. Me he especializado los últimos 20 años en el doblaje de voz. Es básicamente lo que más hago, doblaje de voz, tanto de series como películas, como caricaturas. También dirijo doblaje de voz, o sea, estoy encargado de la parte artística, de algunos proyectos. eh, y sí, básicamente eso, a eso me dedico, Milau. ¿Y cómo inicia tu historia? Bueno, yo tengo 27 años actualmente. Cuando yo me llamo Brandon, mi nombre es Brandon y te voy a contar un poquito de la historia de mi nombre para que entiendas un poco de mi vida. Cuando mi madre comenzó a hacer doblaje, ella se llama Love Santini. Ella hacía una serie muy importante de los años 90 que se llamó Beverly Hills 90210. En esta serie, ella hacía a un personaje el cual estaba enamorada de Brandon. Cuando ella hacía esta serie, quedó embarazada de mí y entonces, pues al ser una serie tan importante para ella, decidió llamarme Brandon. Yo nací en las salas de doblaje de voz. Desde que tengo memoria, crecí en las salas de doblaje de voz, corría en las salas de doblaje de voz. Fue lo primero que hice. Ahí crecí, ahí jugaba, ahí me desarrollé dentro de los estudios. Eh, Comencé a hacer doblaje de voz cuando tenía 6 años, hace 21 de hecho. Hace 21 años comencé en un proyecto que se llamaba Barney y sus amigos. Ahí yo hacía a un niño que se llamaba Nick, lo hice durante muchos años con el señor Tejedo como director. Y pues desde ahí no paré. Al inicio obviamente era una actividad únicamente lúdica, que tiempo después se convertiría pues en lo que es mi vida, ¿no? Actualmente estoy entregado al 100% a esta bella y noble profesión. Y pues me siento muy orgulloso de pertenecer a este bello mundo que es el doblaje de voz. Perfecto. Entonces, ¿dirías que desde que tienes uso de razón eso lo identificaste como tu pasión? ¿Como algo que te gustaba y a lo que te querías dedicar también? Pues es curioso porque cuando uno es niño no tiene idea de a qué se va a dedicar, ¿no? No sabía. Un tiempo de mi vida yo pensé que iba a ser basquetbolista, luego creí que iba a ser hotelero, pero nunca dejé el doblaje de voz. Mi madre siempre nos dio bueno, mi madre y mi padre siempre nos dieron a mi hermano y a mí una muy buena educación. Nos metían a clases de todo lo que podían, ¿no? Clases de canto, clases de baile, clases de piano, o sea, muchas clases particulares además de la escuela. Entonces yo no sabía muy bien, aunque obviamente el arte siempre estaba presente, siempre estuvo presente en mi niñez. Y sí es la realidad que eso me moldeó, ¿no? Al final de cuentas, el hecho que desde pequeño estés en contacto frecuente, constante con el arte, te moldea, te transforma. Entonces, yo sin saberlo estaba decidiendo mi futuro. Cuando terminé, cuando llegué a la mayoría de edad, a los 18 años, pues me tomé este cuestionamiento, ¿no? De qué es lo que quiero de mi vida, qué voy a hacer. Y sí, decidí que definitivamente me iba a inclinar por la actuación dentro de todas sus formas, ¿no? Porque también he hecho televisión, también he hecho cine, también he hecho teatro.
Estudié talleres en Casa del Teatro, en Casa Azul. Yo no tengo la licenciatura, no la tengo, pero he estudiado mucho con muchos maestros. Afortunadamente he tenido muy buenos maestros. Viridiana Olvera, Álvaro Cerviño, Miguel Ángel Vázquez, Peñuñori, o sea, he tenido Ana Cristina Bragamorfi, grandes maestros de los cuales pues he aprendido mucho y a los cuales les agradezco mucho. Entonces, pues sí, mi formación ha sido en escuelas de teatro y creo que eso ha sido parte fundamental para que entienda el doblaje de voz desde un lugar mucho más humano y mucho más honesto. Bien, y actualmente yo veo que estás en un proyecto y otro de todas las formas posibles, un proyecto aquí, otro acá. ¿Cómo llevas ese camino? ¿Qué tal ha sido tu travesía en esa carrera? Pues fíjate que yo tengo ahí una relación rara con las redes sociales. Te lo he de reconocer. Porque durante mucho tiempo yo dije, a mí no me interesa esto de las redes sociales para el famoso influencer, ¿no? Estoy muy en contra de esa imagen del influencer que lo único que hace es subir TikToks, pero poco contenido artístico en realidad. Entonces me alejaba de las redes sociales y después me di cuenta que es una buena manera de conectar, ¿no? Hice una serie que se llama Corazón, una película que se llama Corazón Borrado. Eh, Me dirigió el maestro Arturo Mercado, papá. Eh, y en esta película, pues, trata sobre problemática y sobre discriminación que sufre la comunidad homosexual, ¿no? Entonces, gracias a esto, pues me escribieron de Chile un montón de personas, un montón de lados, y entonces dije, creo que es importante que cuente lo que hago, porque hay gente que se identifica con el trabajo que uno realiza, y entonces es bueno generar esta comunión y esta comunidad. Que yo no estaba consciente que era tan importante y que ahora que lo estoy haciendo, porque te das cuenta que ahora sí he estado publicando, ¿no? Que doblé esta serie, hice esta película, hice esto, y es bueno porque eso me permite estar en contacto, diálogo con personas de muchas partes del mundo y que es algo que yo disfruto, ¿no? O sea, te digo, me pasó con esta película de Corazón Borrado, en donde hablé con varias personas de lo que sentían por la película, con la película, y entonces dije, madres, o sea, esto sí, sí tiene sentido. Esto sí tiene sentido, entonces es darle un uso más humano a las redes sociales que a mí me parece muy importante. En este punto de tu vida que iniciaste muy joven, que tienes bastante experiencia, trabajo, algún sueño que tengas pendiente, algo que visualices para tu futuro, porque este podcast trata sobre inspirar, que se puede y sí, que hay muchas limitaciones, pero no te pongas tú la primera. ¿Algo ahorita con lo que te sientas conectado acerca de algún sueño? Uy, qué buena pregunta y qué interesante además. Creo que sí hay varias, sí hay varias. Eh, Me gusta, yo doy clases de doblaje de voz, acercamientos al doblaje de voz, técnica de doblaje de voz, eh, pero sobre todo que se entienda que el doblaje de voz tiene que ver todo, todo, todo con la actuación y con el compromiso. Eh, Me gusta pensar que mediante mi profesión podría generar algún cambio y que yo creo que sí, yo creo que sí. Siempre he dicho que el teatro te hace más humano, te hace una mejor persona y que todos deberíamos de estudiar actuación en algún momento de nuestras vidas. ¿Por qué te comento esto? Porque cuando tú estudias teatro y entiendes que uno tiene que ver con los ojos de otra persona, que tú tienes que pensar como alguien más, que tienes que salirte de cómo yo, Brandon Santini, veo la realidad y cómo lo podría ver una persona con otra realidad social, otra realidad económica, otro contexto, en automático te humaniza, te hace mucho más sensible a la realidad de los demás, te hace mucho más empático. Y eso es algo fundamental y que yo creo que nos hace falta, que nos hace mucha falta. Y entonces considero que, que si yo en algún momento logro que más personas se acerquen al arte, podríamos tener una sociedad un poquito más humana y mucho más sensible. Eh, Actualmente me conmueve mucho y me involucra mucho las personas que tienen menos oportunidades, ¿no? Y sí quisiera
que, que cualquier persona que estuviera escuchando esto y que tiene la inquietud por ejemplo, de hacer doblaje de voz, que entienda que se puede y que además el doblaje de voz pasa algo, hay algo muy interesante, ¿no? El otro día lo hablaba con un amigo mío, con José Arenas, un amigo mío, y él comentaba que el doblaje de voz es el vínculo que tienen las personas de más escasos recursos de acercarse al arte en español, ¿no? Todas esas personas que no saben leer, todas esas personas que no tienen para un boleto de cine, pero sí para ver una película en su idioma en televisión abierta. Y entonces eso nos da a nosotros una tremenda responsabilidad porque somos el vínculo para acercar a todas estas personas con nuestra, con una expresión artística que de otra manera no tendrían acceso. Esto era algo que yo justamente hablaba, bueno, que hablaba el viernes el maestro Arenas y lo comentábamos y es algo que a mí me suena muchísimo. Entonces, pues sí, ojalá que si esto lo escucha alguien que tiene el sueño de hacer doblaje de voz, tiene la meta de acercarse al teatro, pues sí, que lo intente, no importa qué tan lejano esté, no importa qué tan remoto lo vea, siempre hay una manera. Claro, claro que va a costar, por supuesto que va a costar, pero bueno, si en algo puedo servir, que me contacten y con mucho gusto lo que yo pudiera hacer, de corazón lo haré para acercar a las personas y para ayudar a la gente. Wow, me parece muy bonito y muy acertado todo lo que dices, en especial porque el arte en México es un tema. Tiende a ser muy atacado o criticado el dedicarse a esa área. Comentarios que no faltan del tipo eso no te va a dar para comer, dedícate a algo más serio, en fin. ¿Eso cómo lo llevas? Pues sí, eh, mira, esta es una carrera complicada, no te lo voy a negar, pero de que se puede, ¿no? O sea, yo sí lo digo abiertamente, yo he vivido del doblaje de voz toda mi vida, mi madre ha vivido del doblaje de voz toda su vida, mi tía Loreta ha vivido del doblaje de voz toda su vida, mi hermano también es actor, él hace televisión, hace cine, y hemos vivido de esto. Claro que también tengo compañeros que pues han batallado mucho más, es una realidad. Yo no sabría de qué depende, no te lo podría contestar. Lo que sí te puedo decir es que de que es posible, es posible. Hemos tenido alumnos por ejemplo, el caso de Alberto Bernal, ¿no? Que tenía un trabajo estable en la oficina, él trabajaba en una oficina y entonces tenía como este miedo de dejar todo para dedicarse a esto. Y si tú hoy por hoy le preguntas a Alberto si fue la mejor decisión, te va a decir que sí, estoy totalmente seguro, porque le ha ido muy bien. Entonces, creo que es necesario atreverse. Digo, siempre con prudencia, siempre con inteligencia, pero es necesario. Al final de cuentas, nuestro corazón sabe qué es lo que es mejor para nosotros, Lau, ¿no? Y si tú tienes un sueño y no te atreves a hacerlo, no te atreves a darle, aunque sea un intento, estoy seguro que tu corazón dentro de 30, 40, 50 años te lo va a reprochar de una u otra manera. Uy, sí, qué fuerte eso. Brandon, ¿y en todo este caminar, alguna anécdota que nos quieras compartir? Uy, pues hay muchas anécdotas. Yo disfruto mucho, por ejemplo, trabajar con mi hermano Fabricio, ¿no? Eso es una realidad. Curiosamente, hemos tenido como muy lindas experiencias a la hora de trabajar juntos, ¿no? Hacía yo una serie que se llamaba Yuacas, en donde yo era uno de los estelares y el otro era mi hermano y el otro era Alberto, el chico del que te comentaba. Entonces, es bien padre y bien bonito cuando creces con alguien y luego se vuelve tu compañero de trabajo. Otra cosa bonita que me pasó es, yo cuando era niño era fan de Dragon Ball. A mí me gustaba mucho Dragon Ball. Lo veía con mi hermano, yo era Piccolo, él era Vegeta y jugábamos mucho tiempo a eso. Tiempo después, bueno, probablemente Dragon Ball te dejó de doblar mucho antes de que yo naciera, ¿no? Tiempo después regresa Dragon Ball Super, ¿no? Una nueva caricatura larga, con nuevos personajes, todo, y dije, ah, qué padre. Me llaman a mí para hacer acá, hay un Kaiosama del universo 11, muchos capítulos, y pues obviamente a mí me hizo sentir muy bien. Mi hermano también participó en Dragon Ball, de hecho mi hermano hizo un personaje que mató al maestro Roshi, y es chistoso que algo que veíamos de niño ahora podemos pertenecer a, ¿no? Digo, hay cosas que obviamente ya no alcanzamos, cosas que veíamos y que pues se terminaron de doblar hace muchos años, pero cosas como cosas que regresan como Dragon Ball, pues siempre es bien bonito, Lau. Sí, y de los doblajes que has hecho, ¿cuáles son, digamos, tus tres favoritos?
Uy, es bien complicado porque algo que pasa con doblaje de voz es que cuando uno hace una película, a lo mejor, cuando uno hace cine, a lo mejor puede hacer 3 películas al año, ¿no? Pero cuando uno hace doblaje de voz, puede hacer 40 películas al año. ¿Me explico? Entonces uno acumula y acumula y acumula y acumula. Esto es obviamente porque en México tenemos una industria muy grande del doblaje de voz. Muy importante, muy importante. Todo se dobla. Prácticamente todos los contenidos de Netflix, de Amazon, están doblados. Todo lo que llega por TNT se dobla. Entonces hay muchas plataformas, muchos canales que necesitan el doblaje de voz. Y esto hace que, pues, que llegue mucho contenido y que uno pueda tener mucho trabajo. Entonces es complicado. Yo creo que podría ser Nick de Barney por ser mi uno de los primeros proyectos, bueno, el primer proyecto fijo que tuve, porque lo hice mucho tiempo y porque además quiero mucho al señor Tejedo. Ese yo creo que podría ser uno. Hay otro que disfruté mucho. eh, los pongo por orden, ¿eh? Yuacas también significó mucho para mí por trabajar con mi hermano, ¿no? Yuacas también. Y creo que Dragon Ball, fíjate, te había hablado de esos y creo que podrían ser esos proyectos. Digo, he hecho otras cosas, ¿no? Que también me divierten mucho. Hice RuPaul Drag Race, Two and a Half Men, The Middle, Héroes, o sea, como varias series que digo, estas me gustan, pero bueno, el trabajar con mi hermano siempre va a ser especial, el que sea mi primer proyecto va a ser especial, el que sea una caricatura que veía de niño lo hace especial, ¿no? Entonces creo que podrían ser esos 3 proyectos, mi lado. Muy bien, para quienes nos están escuchando, hay una frase en específico que se hizo muy popular hasta la fecha, es buenísima, así que pasan los años y su voz sigue en todos lados. Brandon, por favor, cuéntanos cuál es. Claro, pero yo no me acordaba, es cierto, es cierto, es cierto, es cierto. Sí, cuando yo era niño, pues se doblaba Drake y Josh, ¿no? Se doblaba Drake y Josh, y el director de Drake y Josh es una persona que yo quiero mucho, Eduardo Garza, un entrañable amigo. Y entonces, fíjate, ese llamado estuvo muy curioso, porque me acuerdo que ese llamado fue un viernes. Fue un viernes y yo estaba en la pastorela de mi primaria, ¿no? Y se iba a poner buena la fiesta porque íbamos a jugar fútbol, íbamos acá, y entonces de repente mi mamá me dice, oye, Brandon, acuérdate que tienes llamado a las 3. Y yo de, pero quiero jugar. Y, órale, sí, vámonos, ¿no? Porque hay que ser responsables y siempre mi mamá, tanto a mí como a mi hermano, nos puso una disciplina casi, casi militar en el trabajo, ¿no? El trabajo es sagrado, el trabajo se respeta, el trabajo es un templo, ¿no? Y yo así veo el doblaje como un templo en donde yo lo respeto, entonces, y desde niño. Y pues obviamente fui a hacer mi llamado y me tocó doblar esta serie que se llama Ricky Josh, en donde yo pues hacía a Josh de niño, ¿no? Y entonces, años después se volvió un meme, una frase, digo, obviamente pues lo hacía de niño, pero ¡por un demonio lo que faltaba! Sí, obviamente lo escucho y digo, me acuerdo perfecto cómo lo hice, me acuerdo perfecto que llegué al llamado apresurado porque quería salirme a jugar fútbol, me acuerdo perfecto de todo. Y años después, esto sí es un meme, pues porque creo que fue como una frase muy cagada y que cuando escucho me da mucha risa porque digo, pues la verdad está cagado, o sea, sí lo hice bien, la verdad es que sí me gusta cómo suena, sí me gusta, y es chistoso que años después, pues sobre todo tú que eres de mi edad, mi generación, pues lo recuerda y se sigue compartiendo y todo eso, y pues es bonito, definitivamente es bonito. Qué padre. Algo que siempre he visto en las entrevistas con personas que hacen doblaje es lo típico, quizás ya estás hasta enfadado de eso, pero ¿te gustaría hacer alguna de las voces? Pues ¿sabes qué es lo que, o sea, no me enfada, no me enfada, ¿sabes qué es lo que pasa, Lau? Que por lo general, cuando uno hace doblaje de voz, pues tiene muchos personajes y siempre cuando te preguntan, haz una voz, dices, ay, ¿qué hago? ¿No? O sea, como que se pone a pensar y entonces como, ¿y cuál o qué? Pues hay, por ejemplo, un personaje que me gusta mucho y que creo yo que es como de lo más lejano a mí. A mí me gusta cuando alguien ve un doblaje de voz mío y no me reconoce. Eso es lo padre, ¿no? O sea, eh, yo no disfruto tanto cuando luego reconozco a un compañero, ¿no? Que digo, mira, es tal. Y que a veces sucede, o sea, a veces pasa que hay actores que por algunas cuestiones siempre los reconoces. Sabes que es Fulanito Pérez enojado, Fulanito Pérez feliz, pero no se transforman realmente, no se involucran o no hay ese cambio que el personaje te exige.
Hay una caricatura de Netflix justamente que se llama Pinky Malinky, en donde yo hago a Bobman, que es como un policía, ¿no? Es un poco, bueno, no es como, es un guardia, porque no es policía, es un guardia, y es un guardia ahí medio tonto, y es un guardia ahí medio ingenuo, y es un guardia que tiene como características vocales que disfruto mucho, ¿no? Y entonces, este güey, perdóname, ya estoy diciendo groserías en tu podcast. Tengo que decir que yo soy muy grosero, Lau, y contigo me estoy conteniendo, probablemente yo soy un pelado. Este hombre de repente se va mucho a los graves, de repente se va mucho a los agudos, ¿no? Y entonces, de repente te puede decir, ¡ay, yo soy Bob Bowman! Y tiene Guau. cambios que me gustan mucho porque es algo que normalmente yo no podría hacer en mi vida diaria, pero con este güey este hombre lo puedo explorar, y que además me dieron como mucha libertad creativa a la hora de hacerlo. Lo empecé con un gran director que se llama Gerardo Alonso, y cuando empezamos con este personaje, justamente era como eso, ¿no? Como que sí, de repente se va a los graves, pero de repente se va a los agudos, y es como un niño en el cuerpo de un adulto, ¿sabes? Y Guau. eso me gusta, eso me gusta. Bueno, ya hemos hablado de tus inicios, tu caminar, de quién eres, qué haces actualmente, de qué disfrutas. Después de muchos consejos, ideas y cosas padres que has dicho, algo concreto que quieras decirle a las personas que nos están escuchando y tienen alguna inquietud, sueño, meta y no se han atrevido a dar ese paso, ¿qué les dirías? Ay, Milau, pues fíjate qué responsabilidad me das. Considero que todos tenemos vaya, y esto lo digo de verdad de manera genuina porque lo he pensado muchas veces, que somos mucho más de lo que pensamos y que somos mucho más capaces de lo que pensamos que podemos ser. Muchas veces por nuestro entorno en el que crecemos, a veces, la realidad es que a veces la familia no cree en nosotros, ¿no? Digo, no lo digo por mí, o sea, mi familia me adora y yo los adoro y tenemos una gran relación, pero sí a veces he escuchado muchas historias de jóvenes en donde sus padres no creen en ellos. Y la realidad es que nadie tiene que creer en ti. Con que tú creas en ti mismo, creo que es suficiente. Y también apelaría a que se escuchen más, que confíen más en su instinto, Lau, que creo que es algo bien importante. Muchas veces, y yo estoy seguro que a ti te ha pasado, te has encontrado en situaciones en donde tú sabes la respuesta y que no tienes que preguntarla, y que tú sabes qué es lo que tienes que hacer, pero por azar del destino no te atreves a hacerlo y luego te arrepientes. Siempre hacerle caso a esa voz, a ese instinto, porque por lo general el corazón no se equivoca. Por lo general el corazón no se equivoca y el corazón y el alma saben dónde tienen que estar. Eh, Creo que el autoconocerse es fundamental. Es fundamental el estar muy consciente de quién eres, pero es un trabajo obviamente que toma tiempo, ¿no? Entonces, el consejo que les daría es que crean en sí mismos, que dejen de depender de la aprobación de otras personas, porque eso es un grave error, un grave y craso error, el preguntarle a los demás cómo te ves o el más importante eres tú y la única autorización que requieres es la tuya, de nadie más, de nadie más. ¿Cuántos casos hemos visto de gente discriminada, de personas es muy triste esta relación que tenemos con los demás en donde requerimos de la aprobación de otras personas para sentirnos bien, cuando realmente lo único que nos tendría que importar es la de nosotros. La vida es muy corta como para estar al pendiente de lo que otras personas puedan decir. Y te lo digo, Lau, porque te voy a contar una historia, digo, aprovechando que estamos como en confianza y todo eso. Yo tengo 27 años, ¿no? Pero, digo, y esto lo cuento, digo, no siempre lo cuento, ¿no? Pero tampoco es algo que me pese contar, ¿no? Porque creo que es importante que estas cosas se hablen. Yo cuando tuve 15 años tuve anorexia. A mis 15 años yo tuve anorexia, porque yo fui un niño gordo. Y entonces de repente uno llega a la adolescencia y genera estos trastornos justamente por buscar la aprobación de otras personas, en mi caso el físico, y de los 15 a los 17 años tuve anorexia. Y de repente yo veía cómo mis padres se desgastaban por mí, sufrían por mí, obviamente, pues porque no comía, porque bla, bla. Y ellos de verdad se rompían la madre, perdón que lo diga, pero se rompían la madre por mí. Pero cuando uno está en ese hoyo, es muy complicado salir. Es muy complicado salir.
Afortunadamente, y gracias a la vida, pues pude salir de eso medianamente rápido a los 17 años. Me di cuenta que no estaba haciendo lo correcto, que no estaba haciendo lo adecuado. Y pues nada, ahora la relación conmigo y con mi cuerpo es otra totalmente, en donde me doy un montón de amor, me siento muy contento con lo que soy, me siento muy feliz por, pues por mí, punto, o sea, por mí, Brandon, y basta. Y entonces ahora no necesito la realidad, la aprobación absolutamente de ninguna persona para estar tranquilo de quien yo soy. Y entonces, si hacemos conciencia de eso, creo que podríamos ser más felices. Sí, creo que es eso, Mila. Wow, pues muchas gracias por tus palabras, tu consejo, por abrir tu libro de vida más de lo que hubiéramos esperado, el contarnos esta historia. Te lo agradezco. Espero que llegue a las personas correctas y cumpla su objetivo, que abracen esas palabras y se atrevan. No, la y gracias a ti este proyecto que estás haciendo está bien bonito y es bien necesario. O sea, cuando me dijiste de la entrevista, te dije que sí, pues porque está padre, ¿no? Pero cuando me dijiste de qué iba el proyecto, por supuesto que sí. O sea, obviamente sí, porque es justamente lo que se necesita. Más espacios en donde se hablen de los sueños y de las aspiraciones de las personas y del poder que tiene cada individuo. Que muchas veces lo olvidamos, pero está ahí, está ahí, está ahí y a veces lo único que se necesita es despertar. Entonces está bien padre, Lau, y pues qué bonito proyecto estás emprendiendo, de verdad. Muchísimas gracias y gracias también a ti porque ahora eres parte de esto también. Y Brandon, si alguien quiere contactarte, saber más de tu trabajo y demás, dónde o cómo te encuentran en redes, por favor, dinos. Claro que sí. Yo estoy como Brandon Santini en Instagram, en Facebook estoy como Brandon Santini. Tengo una fanpage, una página, pero la verdad es que está más olvidada que nada. Entonces, más bien mi Facebook es Brandon Santini. Está casi lleno, pero si me envían un mensaje, pues se va a ir como a otros, no sé cómo se diga la carpeta, pero sí lo reviso. Entonces, a lo mejor si tú me envías una solicitud, no te puedo aceptar, porque yo no puedo aceptar solicitudes, pero si me envías un mensaje, lo voy a ver y entonces seguramente encontraré la manera de mantener comunicación contigo y contacto contigo, además de que yo siempre respondo a los mensajes, siempre, siempre, siempre creo que es bien importante que esta comunicación exista todo el tiempo. A veces me tardo en responder, a veces sí me tardo, pero siempre respondo. Muy bien, pues él es Brandon Santini, actor sumamente enfocado en el doblaje de voz, ambiente en el que creció y poco a poco fue reafirmando su pasión por ello, tanto que tuvo la fortuna de que se convirtiera en su trabajo, con un talento increíble, pero sobre todo con una personalidad que sobresale y de manera positiva. ¿Parecía fácil? No fue así. Brandon, mil gracias por acompañarnos y por contarnos tu historia. No, yo te agradezco a ti, Lau, por la invitación y que vengan muchos programas más para ti y ojalá que todos sean enriquecedores y llenos de vida, mi Lau. Te mando un abrazo y muchas, muchas gracias. Otro abrazo enorme de vuelta. Y a ustedes, muchas gracias por estar aquí una vez más. Espero que hayan disfrutado esta historia tanto como yo. Ya saben que el contacto en redes sociales es No Fue Así Podcast. Ahí estamos más conectados y aquí tenemos una cita el próximo lunes. Esto es No Fue Así. Soy Laura de Hoyos. Muchas gracias.